Muy buenas tardes, estamos nuevamente en La Pluma, en Dialogando, y hoy con René Cobo. René Cobo la conocimos hace 4 años casi, Sí, sí, más o menos, sí. más o Sí, menos, sí. que estaba en la lista de Pablo Ujú. Méndez, Sí, me acuerdo, sí. y hoy en día está junto a Julio Ruggiero. Ujú. Un lindo cambio, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, antes que nada. Un cambio, circunstancias que me llevaron a que en esta campaña en particular eh, esté acompañando y apoyando la postulación de Julio. Yo, eh, después de un pequeño paso por la gestión en la gestión de Carlos Ronda, eh, nunca había participado en política. Cuando aparece UAM como espacio político me capturó. Me pareció muy interesante el pensar en un partido político desde lo local, pensado en lo local y después hacia arriba, bueno, vemos, cada uno pensar, es decir, eligiera lo que consideraba mejor, pero en lo local todos estar hacia un mismo proyecto. Sí. No era la primera experiencia política, ¿no? Sí, sí, de hecho estoy afiliada a UAM Sí, todavía. no, pero era la primera, ¿no? Hasta Sí. ahí no habías hecho política. No, política no, había sí trabajado un año y moneditas en la gestión de Carlos Ronda, que me convoca a Leticia Dumic, que fue secretaria de Cultura. Yo había trabajado con ella en el ámbito privado y me llama para trabajar con ella en un puesto como más operativo, de coordinación. Y bueno, después estuve un añito y pico y me fui. Y sí, como desde lo político, es decir, era una tarea como más operativa, ¿no? Pero desde lo político mi primera participación tiene que ver con UAM. Y en estas elecciones puntualmente, en UAM en un momento fuimos conscientes de que por las características de estas elecciones teníamos que tener una mirada más allá de lo individual, desde más allá de UAM, pensar colectivamente y en lo mejor para Mar Chiquita. Y fuimos conscientes que teníamos que de alguna forma sumarnos y acompañar en la oposición para una propuesta y para no seguir rompiendo la oposición, sino hacer Buscar algo. una nueva política Sí, en realidad. que sea más beneficiosa hacia el pueblo. Sí, en realidad no sé si buscar una nueva política, sino esto de UAM. Nosotros sabíamos que la gente que acompaña a UAM es de la opositora a este gobierno. Entonces, UAM presentándose separado iba a romper un poco esa fuerza que pueda hacer la oposición. Es decir, para ganar estas elecciones. Entonces dijimos, bueno, es momento de tal vez resignar esa lista corta que tanto nos gusta y pensar en, bueno, un proyecto más de consenso, de varios espacios trabajando juntos. Y bueno, tuvimos la propuesta de Julio por un lado, también la propuesta de Alejandro Rau. Finalmente, bueno, no nos pudimos poner muy de acuerdo en cuál era el camino más acorde y la verdad que desde UAM, en una pequeña votación de un número pequeño de personas, se definió ir hacia la lista de Alejandro y como no estaba de acuerdo. Pensar que muchas cosas tienen que cambiar, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí, sí. Empezando por la vieja política. La vieja política que está representada en muchos de los candidatos. Es decir, esto de la participación, eh, de la participación de gente que no viene de la política. Yo lo veo, uno lo ve, hay una mirada totalmente diferente del que viene de esa política, de comité, de unidad básica, que en realidad, el otro día lo había comentado, ¿no? Como que el mayor mérito en ese tipo de política, el mayor mérito de las personas es cuánto pateé la calle y no el conocimiento o lo que yo pueda hacer para trabajar para una mejor Mar Chiquita. Se termina eligiendo al que más votos me trajo, termino amigándome con mi opositor, porque bueno, tal vez el día de mañana el opositor tenga que amigarse conmigo y dejarme pasar algunos errores. Igualmente, estas elecciones son bastante bravas. Sí, 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 sí. Son, a ver, estas elecciones en realidad
yo la otra vez hablamos con alguien, son muy interesantes para verlas y analizar y ver qué es lo que va pasando. En principio con las PASO, con los dos partidos mayoritarios con internas. Con internas donde en lo que es Unión por la Patria hacía mucho que no, decir, sí, miento. Hace un par de años hubo 4 listas, de las cuales a 2 las corrieron de sus listas largas, pero siempre esta supremacía de Parelli como candidato donde todo se alineaba atrás de él, en esta está en duda, está viendo a ver qué pasa, ¿no? Vos Sí. vas a ser concejal. Sí, no sé si llego a ser concejal, estoy cuarta en la lista, sí. Pero tenés una visión de lo que es el consejo. Sí. ¿Y cómo ves el consejo actual y cómo quisiera el consejo del futuro? El consejo actual no es un consejo deliberante. La realidad es esa. En principio son 14 concejales, 8 concejales que pertenecen al gobierno actual, donde se obedece, y vuelvo al concepto de la política tradicional, donde hay un líder que dirige a todos y hay que obedecer, ¿sí? Y en la oposición también hay algunas personas que vienen de ese mismo estilo de política, donde hay alguien que tal vez no está en el consejo, pero que dirige que se vote y que no se vota. Entonces, si ya de por sí la oposición pierde fuerza porque la mayoría la tiene el gobierno actual, con lo cual, aunque voten todos en contra de algo, la mayoría la lleva y se termina decidiendo lo que dijeron en el gobierno. Pero bueno, nada, el consejo de hoy, para mí, yo a veces hablo con Julio justamente y cuando me lo dijo me quería morir. Me dice, hay sesiones del consejo que son de 10 minutos. No hay debate en el consejo. No hay debate, nadie puede argumentar, nadie argumenta porque tampoco tienen con qué argumentar, porque incluso ni el sí ni el no a una votación tienen argumentos por detrás. Yo he ido al consejo Bueno, de Mar sí, Chiquita claro, bueno. a cubrir. Y te digo, mi experiencia con el tenía de Lanús acá es totalmente diferente. Acá no vi que se discutiera un proyecto, o si se discutía era muy así por arriba. Pero yo voy a dar un ejemplo que a mí me quedó marcadísimo, que fue, y vuelvo a esto del verticalismo, ¿no? A la cabeza de un espacio político que es el que define qué se vota y qué no se vota. Entonces todos tienen que hacer caso a eso. Y el mejor ejemplo fue, no me acuerdo si la votación, no me acuerdo qué temática era, donde Teresa Vera votó en contra de lo que pedía el bloque. Al día siguiente o ese mismo día hubo un comunicado del Partido Justicialista de Mar Chiquita haciendo un llamado a la obediencia a Teresa Vera, porque Teresa Vera en teoría con ese mensaje, es decir, votando en contra, estaba debilitando el poder político y la consistencia, algo así, no me acuerdo, pero como que el poder político que se había construido. Entonces, ¿para qué voy a debatir, no? Si en realidad hago lo que me dicen que tengo que hacer, y ese es el consejo deliberante actual, salvo algunos casos aislados. Por eso es que tenemos a veces leyes o decretos que... Ni hablarlo, que no entiende nadie. Que dan risa incluso. Sí. Dan risa. Pero no solo acá, en la Cámara de Diputados, sí, en la Cámara de Senadores, a veces se aprueban cosas que vos decís, ¿cómo pueden aprobar? Son gente entendida, son gente que tiene estudio. ¿Cómo no pueden? Todos, ¿eh? No todos, ya sé. Porque vuelvo al concepto de la militancia como el mayor mérito posible. Sí, pero si vos... en general, la base de los decretos la hacen los que tienen mayores. Sí. Pero... porque hay una cosa, hay que darle forma. Sí, todo lo que es la parte de la técnica legislativa. Hay que darle forma. Y entonces, pero si tenemos una reunión previa, porque antes de que se trate adentro en la sesión, tenés reuniones previas para coordinar, para ir viendo y para ir armando el proyecto. Sí. Ahora, ¿cómo puede ser a veces que
que se haga un proyecto por una fiesta de la empanada, como decirte algo, o se haga un proyecto el día de tal cosa, y vos lees el basamento que le han dado eso, Y no hay sustento. y no hay sentido, no hay. Sí. Yo creo que si se pone un chico de primaria, por ahí lo hace mucho mejor que un profesional. Por eso vuelvo a que... a mí me gusta concentrarme en lo local porque es como un ejemplo y estamos todos tan cerquita de todo que es como muy fácil darse cuenta. Es decir, yo el otro día leí a alguien que digo, ¿en serio te comes esa mentira? A ver, pensarlo 2 segundos, uno sabiendo 2, 3 cositas, enseguida puede darse cuenta. Y la realidad es que el Consejo Deliberante hace lo que dice el intendente. Es decir, entonces el intendente es quien dice, tenemos que hacer tal ordenanza, no se discute, no se analiza. Al Consejo en realidad la orden del día se la dan el día anterior, con lo cual a veces no dan ni tiempo que la puedan leer, como para trabajarla ni nada. ¿Sabe por qué estamos manteniendo esta charla? Porque queremos que conozca a quién va a votar. Entonces, queremos presentarle primero a la persona. Después, en nuestro bloque, le vamos a presentar a la política en sí, a la candidata. Y ella nos va a explicar cuáles proyectos tiene en su mente o cuáles son las ideas que lleva su lista. Aunque esta elección es muy primaria, antes se conocía como la elección interna de cada partido. Creo que era más, para mí pensar era más, porque era más cerrada y era más concreta, era mucho mejor. Hoy en día cualquiera puede votar a cualquier candidato. Sí. De hecho se prestan votantes. Y valen mucho. Sí. Y valen mucho. Dije prestan. Mostramos así, este programa se hizo para mostrar así mayormente lo que es la política de hoy en día. Hay muchos cambios, podríamos hablar todo un día, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios estamos cerquita y ya el 13 está encima. A mí me hubiera gustado ir directamente a una elección general porque esta va a traer grandes conflictos igualmente. Va a haber una guerra, me parece. Igual para mí, ¿no? Que hayan aparecido las PASO tienen que ver con que necesitaron empezar a incluir cada vez más gente porque la gente ya no iba a votar a las internas realmente del partido político. Porque la gente se fue como alejando de la política, de las instituciones, de los partidos políticos, por descreimiento, por un montón de circunstancias. Entonces... ¿Querés que te diga la verdad? Sí. La gente se fue alejando. Yo tengo unos cuantos años ya, ¿no? Y la gente se fue alejando de los partidos políticos por una falta de educación. Sí. Yo te voy a decir, nosotros en la primaria teníamos educación democrática. Y era una materia donde te enseñaban que tenías que participar. Bueno. ¿Cuántos años hace que no se da esa materia? Muchos. Vamos a un breve corte y continuamos. Y bueno, continuamos en La Pluma con René Cobo. ¿Te acordás del número de lista que van a tener en las boletas? Sí, 132. 132. Muy bien. No la trajiste, ¿no? No, porque las vi todas. Sí, 132 es la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y que en el final, en lo local, está Julio Ruggiero representando esta lista. Y le recomendamos que en lo posible lleven de su casa la boleta para mayor tranquilidad. Sí, y en este caso, la verdad que cuando vimos la boleta, a mí por lo menos me sorprendió, debe medir prácticamente 1 metro, es enorme. Lo primero que pensé de haber pasado por una elección de una boleta de un pedacito chiquitito, dije,
va a ser interminable armar esas mesas. Creo que ir con la boleta va a ser, sobre todo si hay una intención de corte, ¿no? Pero ir con la boleta va a ser lo mejor, porque en realidad encontrarlas, por lo menos en lo local, solamente como candidatos a intendentes tenemos 8 listas. Ya me imagino también las combinaciones de listas más cortas de presidente, de gobernador, que a veces van sin candidato a intendente, va a ser enorme. Va a haber muchas boletas dentro sí, encontrar la que uno quiere va a ser complicado, me parece. dentro del cuarto oscuro. Sí. Me hubiera gustado que hubiera sido con boleta única, ¿viste? Sí. Y que hubiéramos tenido que tildar, Sí, pero como bueno, ya se han hecho en algunas provincias. yo creo que es un proceso. Acá es difícil, pero va a haber corte de boleta. Aunque la gente no está muy acostumbrada, ya en la última elección hubo muchísimo corte de boleta. Y pienso que se va a repetir ahora, porque la gente, vos hablas con la gente y te das cuenta que sí, por este lado me gusta esto, pero por ahí corto boleta, te dicen, o por ahí voto a fulano en la nación y a otro. En provincia. Yo creo que en realidad, cuanto más corte de boleta hay, es porque es un voto más pensado. ¿Sí? No compro la lista sábana, a ver, y no está mal, porque uno puede estar convencido de punta a punta y es perfecto. Pero también hay veces cuando uno se toma el trabajo de hacer la lectura de la lista entera es donde aparece ese corte. Sí, la verdad que hay listas que uno las ve que son absolutamente incoherentes, donde uno dice, ¿cómo esta persona con una ideología más inclinada hacia un lado, está en una lista encabezada con el otro extremo de la misma línea, ¿no? Creo que la gente lo ve eso, de hecho está pasando, la gente lo ve y te dice, bueno, esto voy a contar, esta lista está acá, pero en realidad en lo local voy a votar algo distinto porque no coincide. Que va a ser una elección donde van a tener que contar muchas veces los votos. Va a ser difícil. El escrutinio va a ser muy largo y peleado, porque creo que se va a pelear, en algunos casos se va a pelear voto a voto. Sí. Van a ser muy cerrados las diferencias. Tengo esa leve impresión de que por los candidatos que van, sí. y porque la gente está dividida también. Yo creo que, y voy a hablar particularmente, no me voy a meter en la interna del otro espacio, pero en lo que tiene que ver con Juntos, en lo local se debaten dos modelos muy diferentes, un estilo más tradicionalista, más verticalista, y un espacio donde hay poca gente. Es decir, la verdad que lo pienso del camino de la política, es decir, de largas historias de política, no hay gente. De hecho, Julio es una persona que en realidad no venía de la política. Carlos lo convocó en un momento para que sea delegado en Costa Norte. Él siempre dice, bueno, yo ya estaba jubilado y ya hacía cosas por el pueblo, y dijo, bueno, está bien, agarró y se cargó la delegación al hombro, y cuando terminó había hecho una gestión tan buena que le ofrecieron ir de candidato a concejal, y dijo, bueno, está bien, lo hago. Entonces no viene de una carrera política. Y del otro lado vemos el tradicionalismo, y no lo digo en acto de jugar, sino de 30 y pico de años en una... puede ser la sorpresa pública también de un gobierno, porque yo no tengo definido mi voto todavía, te lo digo sinceramente, no lo tengo ni decidido, pero veo que Julio puede ser la sorpresa porque es un candidato que no es político, es diferente. No está metido en la política desde mucho tiempo, es alguien muy nuevo dentro de la política. Y los que lo rodean, creo que tampoco están con tantos años. Mira, y es gente joven. Sí, te voy a contar algo que me pasó. Como decíamos al inicio, yo vengo de estar, y de hecho sigo siendo afiliada a UAM. Cuando
cuando vemos que no nos podemos poner de acuerdo, bueno, me corrí a un costado, dije, bueno, si UAM decide ir por acá, la verdad que yo no estoy de acuerdo, me corrí un costadito y yo le dije a Julio, la verdad que Julio hacía 1 año y medio que nos convocaba a reuniones, no solo a UAM, sino que convocaba a todos los espacios políticos, a todos, y lo viví porque lo he hablado con todos, convocaba a todos los espacios para hacer una lista de consenso, de trabajo en conjunto, abierto, pluripartidario y pensado desde lo local, ¿no? Entonces yo le dije a Julio, yo te voy a acompañar. Y en un momento, cuando me ofrece ir en la lista, que yo inicialmente le dije que no, después en un momento me lo planteé y dije, a ver, yo cuando estando en UAM, ¿qué esperaba del candidato intendente? ¿Qué espero de mi intendente ideal? Y yo esperaba que fuera alguien honesto y Julio lo cumple. Julio de hecho no vive de renunció a su dieta de concejal. De concejal no cobra sueldo. No cobra sueldo y ya confirmó que no va a cobrar el sueldo de intendente. Porque vamos a decir, tiene una jubilación ya como es sí. veterano de Malvinas, que sí. es buena. Yo en eso a veces Julio le dice, yo por suerte tengo una buena jubilación. No la tiene por suerte. No, se la la ganó tiene ganada, merecida. como veterano de guerra, de hecho perdió una pierna en la guerra, bueno, nada, es algo que incluso a veces tratamos de no, para que no se mezcle, ¿no? Pero bueno. Para no afectarlo emocionalmente, claro, porque a veces, yo he estado charlando con él y a veces se emociona. Sí. Bueno, vuelvo a mi candidato ideal pensado desde la mirada de UAM, ¿no? Alguien honesto, alguien trabajador. Julio la verdad que trabajó toda su vida, es alguien comprometido con su localidad, porque la realidad, más allá de su paso como delegado, yo a Julio lo conocí antes de que entre la gestión él, organizando la vigilia de los veteranos de guerra. Él no me olvido más, vino con una lista de cosas a la Secretaría de Cultura y tenía todo se había movido y había gestionado todo él solo. Me venía a pedir la carpa de cultura para ponerse al resguardo de la noche. Es una persona comprometida con su lugar, donde también más de una vez, y yo eso lo observaba también en su participación en el Consejo, más de una vez, aún sabiendo que no cambiaba el resultado, él en el Consejo Deliberante levantaba la mano y decía, yo no estoy de acuerdo, esto que decíamos del debate, ¿no? Levantar y decir, no estoy de acuerdo en que el incremento de los impuestos a los vecinos, porque necesitamos resolver esto, y fundamentaba. Digo, es como varias aristas que tiene él desde sus valores personales, que dije, bueno, si en definitiva coincido en eso, digo, bueno, más allá del espacio, digo, que tal vez es decir, yo venía con mi lista corta, digo, bueno, acompaño y apoyo porque realmente creo que es una persona que es diferente, se sale de la política esta que hablábamos al inicio, piensa más chiquita, esa es la realidad. ¿Te gustaría más tener un consejo deliberante con una mayoría amplia o un consejo deliberante donde haya cuanto más variado mejor? Más variado y donde haya mayor participación de diferentes partidos políticos. Para mí, cuanto más variado sea un consejo, mejor, porque, es decir, si yo me quedo con mi discurso, ¿sí? Con mis ideas, y no escucho al que piensa distinto, difícilmente puedo aprender algo nuevo. Esto yo por lo menos, yo siempre cuento una anécdota, una pavada, ¿no? Pero mi papá miraba a Niembro, mirando el fútbol, miraba a Niembro y se enojaba, ¿no? Y un día le dije, oye, papá, le digo, si no te gusta, digo, ¿para qué lo mirás? Y me dijo, porque quiero escuchar a ver qué dice. De última, si sigo sin coincidir, me dice, y en algunas cosas me convence y le doy la razón. Entonces, bueno, si uno no escucha al que piensa distinto, difícilmente vaya a aprender algo nuevo. Entonces, cuanto más variado sea, si uno yo por lo menos trato de juntarme con gente que piensa diferente también, para aprender cosas distintas, ¿no? Todos tenemos un poquito de verdad. Ahora, otra cosa que hace el Consejo Deliberante, cuando hay un proyecto, ¿te gustaría que vaya ya cocinado de la reunión de comisión o que se discuta en el recinto? Y claramente la discusión. A ver, el Consejo Deliberante, la función que tiene, primero, es decir, incluso antes de la discusión del recinto, la comunicación y la interacción con el vecino, con el ciudadano, porque, vuelvo, ¿no? El concejal no es el concejal del partido político,
es el representante de cada uno de nosotros. La realidad es esa, un concejal es la persona que a cada uno de nosotros nos representa al momento de legislar. Si esa persona pierde conexión y al momento de votar solo consulta sus referentes políticos, partidarios, no sé si me representa a mí o en realidad está representando al presidente del partido. Entonces, antes, es decir, como paso previo es la charla, la comunicación o la comunicación constante, el diálogo fluido con la comunidad. Y después claramente el debate. Yo le diría al vecino, sobre todo, que después que los vote, por empezar que vaya a votar al vecino. Sí, ay, sí, no importa. Que aunque le cueste un sacrificio, Sí. tanto el 13 de agosto como en octubre, Que vaya y vote. Sí, Que si es posible seamos el 90% de votación. sí. Pero aparte, después le diría, vecino, golpee la puerta. Vecino, exija. Cuando lo vea el concejal, apriételo. Creo que hace falta la participación general, que al concejal también le lleguen las cosas. Y el concejal que no se vaya a esconder porque tiene un peso en el bolsillo y hay muchos que se la pasan escondiéndose. Sí, yo, mira, te soy sincera, creo, y lo digo siempre, más allá de quién se vote o cuál creo que la clave en cambiar Mar Chiquita primero y la provincia, el país, es que todos nos comprometamos con nuestra comunidad, comprometamos desde el lugar que podamos, ¿no? Desde informarnos previamente, desde reclamar, desde, a ver, también exigir la información que nos tienen que dar, la información que se esconde, exigirla, y cuando la tengo, leerla. Y si es necesario, y si veo que está mal, levantar la mano y reclamar. No necesariamente reclamar es, uno a veces, hay gente reticente a esto del reclamo, pero a veces el reclamo es, me lo cruzo, tenemos la suerte de que acá nos cruzamos en el súper a los concejales y a la gente del Ejecutivo. De decir, Federico, no sé, supongamos que sos el concejal, Federico, ¿cómo votaste esto? ¿Cómo votaste esto? Y poder estar activos. Cuanto más activa sea la comunidad políticamente, mejores resultados vamos a lograr. Desde el lugar que sea. Hace poco te cuento una cosa que me ocurrió aquí. Voy caminando y voy viendo Montreal. Montreal toda asfaltada nueva, pero toda rota. Una rajadura de punta a punta. Pero ¿sabés lo que hice? Me fui a un negocio y le digo, ustedes están hace un mes y pico, 2 meses, con la calle cerrada. Le hacen un asfalto que ya de simple verlo van a tener que romper. Ustedes no reclaman a través del centro comercial, le digo, no piden que esto se haga bien porque esto se hace mal y ustedes van a tener más problemas con su negocio. Y me dicen, sí, pero no es casual. Y vuelvo a esto, a veces en el ámbito privado, cuando uno evalúa ciertas cosas, hay una técnica que se llama la de los 5 por qué, ¿no? Dice que uno recién en el quinto por qué, no sé, digo, ¿por qué Federico usa un buzo? Por esto, ¿y por qué fue a tal a Puma a comprarlo? ¿Por qué le quedaba cerca? ¿Y por qué le quedaba cerca? Bueno, y uno tiene esas cosas. Uno tiene que hacerse la pregunta hacia atrás de por qué pasan las cosas. Que la gente deje de participar, que le estemos pidiendo a la gente, informate, preguntá, levantá la mano, reclamá, da tu opinión, ¿sí? Porque es dar la opinión, incluso no es casual, es porque en realidad en el camino muchas veces a los que levantaron la mano les dieron un correctivo, a los que tal vez quisieron plantear una idea diferente los ignoraron y los corrieron a un costado. Entonces acá yo lo veo muy claramente en las instituciones intermedias. ¿Por qué no funcionan las instituciones intermedias, particularmente en Santa Clara? Porque después siempre hay alguien que se mete, rompe, y el que tiene ganas de hacer las cosas a conciencia y bien, se termina cansando.
estoy asistiendo a unas reuniones de una nueva asociación de comercio, Mirá. porque la Cámara de Comercio está nula. Sí. Parece que se va a llegar a un acuerdo que van a dar todos los papeles de la Cámara de Comercio para que se continúe. que no se tenga que hacer tanto trámite con la gente que quiere tener una cámara de donde poder debatir y donde poder hacer cosas. E incluso tener conexión con el Ejecutivo y con... Pero la Cámara de Comercio murió. Yo hace 7 años que vivo aquí y ni me enteré de casualidad que había Cámara de Comercio, pero nunca la vi actuar, o sea, solamente alguna vez algún comunicado por alguna cosa. En 7 años es mucho. Es un montón, sí, pero bueno, la Cámara de Comercio había mucha gente reunida, pero ¿qué es lo que pasa? Y lo digo en la Cámara como cualquier otra institución, las instituciones intermedias tienen que ir fortaleciéndose para que cuando lo político, partidario, se quiere meter, estén lo suficientemente atentas para correrlos a un costado. Porque, es decir, lo vemos con las cooperativas. Las cooperativas tienen una participación política. Y que comienzan como cooperativas, pero se van transformando en monopolios. Sí, ¿no? Pero además en la dirección, porque... Acá los otros días hubo la asamblea anual. De la cantidad de socios dice que había menos de 50 socios para decidir. ¿Y quién se enteró que era una asamblea? ¿No? Los que quisieron ellos. Bueno, por eso digo. Los que quisieron ellos, porque tengo el caso de gente que me enteré de que no les llegó no la invitación, sino la citación. Claro. Porque los casos, la comunicación en el medio oficial, sí, el medio que corresponda. Y sucede eso, no hay participación de la gente. Pero bueno, la gente que a veces quiere participar se encuentra con instituciones donde tienen una tendencia política, y lo digo... Y monopolizan, entonces, ¿para qué? Si después arreglan puertas adentro con un intendente y de espaldas a la institución. Y bueno, pasa eso. ¿Sabes lo que me gusta de este momento? Creo que estamos tratando de dar una enseñanza. Sí. Por eso no te he tratado de no preguntarte sobre política. Creo que esto va a servir para animar a la gente a que vaya a votar. Sí, sí, yo vuelvo y creo que el primer cambio que tenemos que hacer es ese, el de la participación. Yo en mi casa me quejo mirando la tele y me enojo desde que tengo uso de razón, mirando la tele, escuchando a los políticos. Lo escucho a Grabois diciendo que 5 personas viven con 200.000 pesos y tengo 2 opciones. O creo que va a ser el mejor ministro de Economía, el mejor presidente del país, si es que logra trasladar eso a un país, o siento que me tome el pelo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en el enojo mordiendo bronca o expongo esa mentira, expongo esa burda mentira, porque es una mentira burda, donde le toma el pelo incluso a la gente que él mismo representa? Él representa gente de bajos recursos. Realmente decirle con 200.000 pesos vivís. Claro, después lo escuchás en detalle y te dices, claro, pero la ropa se la regalan, se le rompió el auto y alguien lo lleva y lo trae, entonces, bueno, no vivís con 200, tenés ayuda de otros. Que este momento, o puede ser que nos aplastemos y vayamos por un camino hacia un pozo sin salida, o vemos que puede ser una puerta que se abra y haya un cambio real, no sé si profundo, pero un cambio real en las estructuras nacionales. Creo que hay cosas que tienen que cambiar. Por empezar, soy partidario de la votación con lista única. Creo que es muy positivo y donde se ejecutó la votación de estos meses podemos comprobar de que ha sido muy efectiva. Y los viejos sistemas han tenido
las leyes de lema es una cosa... Volvemos a hablar de la vieja política, ¿no? Es una cosa que la ley de lema, ¿cómo puede estar vigente a esta altura? Porque en realidad, es decir, ¿a quién le sirven esas listas largas? Y lo digo siendo parte de una lista larga, pero me parece un espacio con una mirada un poco más moderna, ¿no? Pero ¿a quién le sirve? Es decir, y bueno, sirve para que el que vaya, agarre y no tenga ganas de estar analizando mucho, meta en el sobre todo junto y listo. Entonces arrastré. ¿Por qué se pelean por entrar en cualquier lista con tal de ser arrastrado? No me acuerdo en qué provincia, creo que fue en Córdoba, que se votó con diferentes colores, lo que era gobernador, lo que era municipio, y que era por lista única. Y la lista, nada más que en lugar de ir de la boleta larga, se habían hecho divididas las cosas, concejales por un lado, diputados por otro, intendentes por otro, y entonces vos ibas y marcabas eso y depositabas 5 papeles, me acuerdo que eran 5 papeles de diferentes colores, porque ya se había preparado todo para eso. Y fue extraordinario, incluso fue uno de los escrutinios más rápidos que se han hecho hasta ahora. Sí. Qué lindo que participemos muchos y que exijamos todas estas cosas, que se mejoren, que se vayan y que se mejoren también muchas cosas de nuestro Santa Clara. Y y te voy a decir, más allá de nuestro Santa Clara, de nuestra Mar Chiquita, la verdad que hay lugares... Yo digo Santa Clara porque estoy acá, soy la pluma de Santa Clara. No, por supuesto, pero lo planteo porque... y te voy a decir algo. Es terrible lo que sucedió en pandemia, que de repente de los jubilados se vieron que tenían que irse a atender a Vidal y no tenían un medio de locomoción para irse a atender. Aparte, llegás a Vidal si te agarra un infarto. Bueno. Creo que te dejo esa pregunta. No, por supuesto. Es que es algo que... Pero vuelvo a los por qué, ¿no? Vamos un paso para atrás. ¿Por qué los jubilados hoy están todos capitados en Vidal? Porque en realidad, por las cápitas le entra plata al municipio. Entonces, encontraron un caudal de plata que no está mal siempre y cuando se vuelque a la salud. Y tal vez no tengas que ir hasta Vidal, sino que tengamos un servicio de salud en los CARS locales que me puedan dar una tenemos que tener el hospital. Mira, hay una realidad. Hace 4 años eran 9.000 y pico los que votaron. Sí, hoy el número es otro. Hoy son 34.000 y pico. Se ha multiplicado varias veces. Sí. Y eso te demuestra de que habitantes, ¿a cuánto nos fuimos? Si hay 34, en todo Mar Chiquita, hay 34.000 votantes, empezar a sacar... Igualmente el otro día, no me acuerdo quién escuchaba que estaba hablando, decía que el censo, es decir, que la cantidad de votantes en la costa es casi igual, está muy cercana a la cantidad de personas viviendo que indica el censo. Y tiene que ver con mucha gente que tal vez tiene residencia acá, pero que no, es decir, tiene domicilio legal acá, pero no reside acá. Te voy a decir una cosa muy interesante. Un detalle fundamental del censo. Acá pasaron y censaron una casa y 5 no la censaron. Bueno, por eso digo, es un dato que no podés no podés agarrarlo al censo. Me pueden decir que fue un censo, pero no reflejó en ningún momento en la cantidad de habitantes que hay. En todo el país, porque eso no sucedió acá solo, sino que sucedió en muchos puntos del país. No quiero dar siempre sobre echar línea, hacer línea del árbol caído constantemente, ¿no? Pero la verdad que es una medida que se hace una vez cada 10 años, tendría que haber sido hecha conciencia.
Bueno, ¿no? Pero bueno, porque en realidad son datos que son, si uno se dispone a trabajar ¿cómo, hacia el país, tiene que tener información cómo real. podemos defender? Yo la verdad soy de las personas que pienso que la investidura Sí, un sí, funcionario o el presidente, digamos, la tenemos que respetar sí, hasta lo último. sí. Pero ¿cómo podés respetar a una persona que te manda a estar encerrado y ellos se reúnen y están de Sí, ¿no? fiesta? Después ahora descubrimos que, Te voy a dar otra. la ministra de Salud daba pase libre a personas para que enterraran a sus parientes cuando no dejaban entrar a una chica de una provincia a otra. Que era Te lo traigo a lo local. El primer brote grande de coronavirus en Mar Chiquita, ¿cómo y por qué sucedió? ¿Sí? Se hablaba de una persona del Ejecutivo de la costa que viajó a Buenos Aires. O que se hizo una fiesta en la quinta de Claro, inicialmente viaja a Buenos Aires y cuando vuelve no cumple el aislamiento. Y fíjate, es decir, más allá de que después hablaban de ese asado en la casa del intendente, pongámosle que no fue, pero si te pones... Si vos mirabas dice que hasta foto dice que... Lo negaron rotundamente, no importa, pero uno miraba y todos los enfermos de ese momento eran municipales. Bueno, pero aparte... Pusieron en riesgo la salud de todos los empleados que en teoría tenían que cuidarse más porque tenían que cuidar... Te voy a plantear nuestro caso. Y te voy a confesar, nuestra familia no se vacunó nadie, porque nunca creímos en la vacuna, sí. Ni nunca creímos. Sí creemos que fue una gripe muy fuerte, y si vos vas a la estadística, cualquier año anterior las gripes tienen casi los 130.000 fallecidos, los 130.000 fallecidos que hubo en la pandemia, pero como una cosa normal. Sí, es decir, había una diferencia en cuanto a la rapidez del contagio. Hay algo hubo ahí, hubo una gripe muy contagiosa, gripe muy fuerte, pero fue muy también grave. Después yo pedí, una de las cosas que yo pido siempre, ¿por qué no se investigan los efectos de la vacuna? Hay muchos jóvenes que han muerto, jóvenes, viejos y todo, después que se dieron la vacuna han tenido consecuencias. Nunca se investiga eso. Yo te cuento que nuestro pastor en Mar del Plata se dio la segunda vacuna y a los días se murió. Sí. Hubo la verdad que hay muchas. Antes, sí. Y esas cosas es lo que le hacen mal también a la política. Que son mentiras que con el tiempo se van descubriendo cada vez más. Hay algo que en realidad cambió, es decir, por eso siempre hablo de esa vieja política, que tiene ciertas mañas que arrastra desde hace muchos años. Y la realidad es que hoy todo cambió, porque hoy uno puede querer mentir y decir... No existió el cumpleaños en la Quinta de Olivos, pero siempre alguien te sacó una foto, la subió a las redes y tal vez al día siguiente se arrepintió, la eliminó, pero ya alguien la levantó y se hizo viral. Ese nivel de comunicación que hoy tenemos, donde no existen los secretos la foto demostraba que no era un simple festejo de cumpleaños humilde, sino que había Bueno, pero por eso esta vieja política está acostumbrada a hacer lo que quiere, a escondidas creyendo que nadie se va a enterar, y hoy todos nos enteramos de todo. ¿Sabes por qué sucede eso? ¿Sabes por qué? Porque la gente dejó de participar, porque la gente dejó de controlar, porque la gente no exige. Los organismos de control se perdieron. Vos fíjate que hoy
tránsito, ¿cuánto ves de tránsito? Sí. Es un organismo de control. Sí. ¿Cuántos inspectores recorren los comercios? No. Es un no hay. organismo de control. Antes veías a cada rato tenían un inspector en el comercio. Hoy en día van a coimear mucho, porque la verdad es esa. Hay muchas cosas arreglos económicos que, bueno, sí, se llaman tanto. Y en todos los órdenes, desde la policía hasta los inspectores municipales, provinciales, nacionales. Los entras a investigar y siempre se descubre que son las consecuencias de la falta de participación. De la falta de participación, de la sensación de impunidad, de un montón de cuestiones. Pero bueno, sí, creo que como vecinos tenemos que meternos, empezar a preguntar, che, ¿por qué? ¿Por qué siguen dándole asfalto a una empresa que hasta hace 3 años y medio atrás no se dedicaba a esto? Y cada asfalto que hace está roto. Yo, mira, vivo sobre Constantinopla. El día siguiente que abrieron Montreal llegando a Constantinopla fue el día de la lluvia grande. En el medio se hace como un badén en el medio de la calle y se llena de agua. Y digo, tenías que hacerlo parejito, no tenía que haber pozos, no es complejo. Bueno, ya está roto de vuelta, ya está arreglando. Estoy contento de que se esté haciendo una clínica en Camel Norte, ¿no? En Camel Norte. Sí. Pero me pregunto, ¿están los controles necesarios para ir viendo cómo va esa obra? La verdad que es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, claro. Exigimos ver. El proyecto es muy bueno y va muy avanzada la obra. Yo he pasado y la veo muy avanzada. Sí. Pero también quisiera saber cómo están hechos los convenios, cómo van. Porque todo eso lleva convenios y todo eso tiene que tener una intervención del Estado. Bueno, pero por eso, es decir, el problema es que cuando uno ya no puede confiar en el Estado, no en el Estado, en los gobernantes, porque la realidad es que no podemos confiar en los gobernantes. Yo sinceramente, el día que dijeron, de acá a un año va a haber, los santaclarenses van a poder nacer en Santa Clara, yo dije, ¿cómo va a ser esto? Bueno, hoy tenemos una obra que empezó hace 3 años, que tenía 1 año de plazo para hacerse, que le tuvieron que dar plata 2 o 3 veces y que está vacía. ¿Vos el pasado? Sí, está vacía. Es una yo paso 2 por 3 por ahí. Bueno. Y yo desde el principio dije que se tenía que empezar a hacer una unidad que tenga 2 o 3 quirófanos y una buena internación. Un hospital. Sí. Y salir a pelear el hospital regional, si lo podemos tener al hospital regional, si vamos a pelear la provincia. Pero lo que yo en eso a veces vuelvo a los por qué, ¿no? Yo digo, podemos, cuando nos dicen vamos a tener una maternidad, miro una semana antes o una semana después y un reclamo de fui a la salita y no había médicos, me pregunté, ¿cómo vamos a hacer para que haya gente para tener una maternidad? ¿No? Entonces, primero aseguremos lo que tenemos, es decir, demos el servicio que tenemos que tener y vayamos haciéndolo crecer, ¿sí? Que es algo de lo que hablamos con Julio, es aseguremos las guardias, demos un buen sueldo a los médicos para que se queden y de ahí crezcamos. Si sabes que el presupuesto municipal no te va a alcanzar, tenés que tener la capacidad de gestionar en provincia y en nación de que te cubran sueldos dignos para el personal. Totalmente, pero hay que hacerlo. Médico. Hay que hacerlo. Pero no. Te doy una sola localidad que capaz que la conoces. ¿Conoces Castellí? Sí. Andá. Sí. ¿Vos sabés lo que era Castellí? Sí. Yo viví en Castellí. ¿Vos sabés? Yo he pasado. Hoy en día, Castellí tiene 2 polideportivos, tiene hospital,
Sí. Un hospital que tiene todos los Hay avances. municipios que han hecho... Tiene un hospital que están haciendo a 9 kilómetros. Hay gente de A Viral, 9 kilómetros están haciendo hay otro gente de hospital. Viral que se va a... o gente de, es decir, gente de Marchita y la mandan a operarse ahí. Las cosas se pueden hacer bien. Creo que la síntesis a todo es, las cosas se Creo pueden que hacer bien. tiene 3 quirófanos. es No una te deci- quiero mentir, claro, pero creo que tiene 3 es quirófanos. una el decisión, hospital. hacer las cosas bien es una decisión política, no es más que eso. Pero si yo, por ejemplo, en una presentación de presupuesto y vuelvo al Consejo Deliberante, como sucedió, si no me acuerdo si fue hace 1 o 2 años atrás, bajás el porcentaje de presupuesto en salud, si le bajás el porcentaje y le subís a deportes, que está bien porque es preventivo y todo, pero subirle a deportes sin bajarlo de salud porque tampoco estás dando una gran prestación médica, no tenés margen para achicar. Y después lo llevas al consejo y los del oficialismo y parte de la oposición levantan la mano y lo votan. Y bueno, Te cuento así. Castelli tenía una salita, chica, sí, pero tenía 3 o 4 médicos del pueblo. Un día, de la raza, tiran un mortero, la bomba con un mortero, la bomba en vez de salir para arriba se va abajo y el mortero reventó y salió. Yo tengo el recuerdo acá. Pero me atendieron en Castelli sin moverme. Me atendieron enseguida y me pusieron los broches y atendieron a todos los heridos que hubo ese día. yo creo que es una... Y acá me quebré el dedo acá en esta parte, y no había para hacer una radiografía. Me mandaron a Mar del Plata, me miraron y dice, váyase a Mar del Plata que le hagan una radiografía, así que me fui con la mano así, fui a Mar del Plata y en la clínica Colón enseguida me atendieron. Pero no... Por eso digo que, es decir, está claro, mira, la otra vez vino acá al contrabandista Emiliano Giri con Fernando Muro y Matías Cibale, candidatos a diputados y senador en la lista de Rodríguez Larreta. Emiliano Giri, a mí me llamaron la atención Fernando Muro, que fue secretario de producción en Mar del Plata, por un lado, y Matías Cibale, que trabaja en la gestión de Tandil desde hace como, no sé si nos dijo 20 años prácticamente, un tipo joven. Y yo hablaba con ellos, después en un momento cuando salió fue una charla general y después en un momento que me las crucé pude hablar. Y es llamativo, digo, cómo Tandil, lo voy a poner como ejemplo porque Tandil implementó un cambio en su forma de gestionar y de trabajar sobre su pueblo, que le dio un vuelco enorme. Hoy Tandil es un ejemplo a seguir por todos los municipios. Y es la muestra de que cuando haces las cosas bien, cuando las haces a conciencia, salen bien, se puede hacer bien. No tenemos que estar resignados a esto. Va Hay mucho gente en que la hace las cosas participación de la gente en cada pueblo. Pero, está bien, pero para que haya participación tenés que dar espacio a la participación. Si Exacto. cuando vos tenés un gobierno, Exacto. me lo voy a permitir decir esto, pero cuando vos tenés un gobierno donde uno de tus funcionarios entra en una lista dentro de tu interna, como fue la situación de Javier Navarro, donde tiene el derecho, porque la realidad es que tiene el derecho, ni siquiera es que se fue con una lista opositora, donde tiene el derecho, y al otro día le cambias la cerradura de la oficina, ¿quién va a tener ganas de participar? ¿No? Entonces también nos tenemos que hacer cargo de esto. Perdón, pero me sube. Creo que hoy hemos educado y hemos demostrado que a veces nos falta unirnos al ciudadano para presionar en muchas cosas. Y voy a decir algo en este sentido que, es decir, está mal que le haya pasado eso a Javier Navarro y está mal que quienes observan, y lo digo, y tal vez quienes están metidos en estos espacios políticos no levanten la mano y digan,
esto no nos puede seguir pasando. No se escuchó la voz de Nadie. ni de adentro Nadie. ni de adentro del oficialismo ni de afuera. Nadie, porque claro, porque quién más puede tener ganas de que le saquen un empleo, que lo marquen, que nadie, porque si al secretario de seguridad le cambiaste la cerradura, ¿qué le puedes hacer a todos los demás? Bueno, quienes no estamos metidos y no estamos comprometidos en ese barro, no estamos embarrados en eso, tenemos que, y lo digo como ciudadana, porque si bien estoy metida en política, lo hago desde mi lugar donde vivo de mi sueldo. Bueno, llegué 5 minutos tarde porque se me atrasó, porque tenía un montón de cosas de trabajo y llegué como muy justo, donde no dependo más que de mí misma. Todos nosotros tenemos que meternos para que eso ya no nos siga sucediendo. No nos vamos a cansar y vamos a dejarnos que nos miren. Dale. Hacerlo más corto para que nos miren. Dale. Le decimos a la gente que participe, Sí. que se comprometa, que vaya, que se únanse y exijan. Los que hoy están en el gobierno son nuestros representantes, quieran ellos o no, que no se crean los reyes o los monarcas que pueden dominar todo. Oblíguennos a que bajen un poco el copete y que trabajen. Sí. Y ahora sí me hago este permitido, pero cuando vayan a votar, miren bien quiénes están en las listas, miren bien qué dicen y cómo actúan, porque a veces uno puede decir cosas y actuar de una forma contraria. Y sí quiero tener claro que todo esto que yo digo, lo digo con absoluta libertad porque lo hablo con Julio. Julio es una de esas personas que también se animó a meterse en el barro, a decir, bueno, hagamos algo, pongámosle el cuerpo al cambio. Y la verdad es que si lo estoy acompañando es porque sé que todo esto que hoy estuvimos hablando en un gobierno, Julio lo va a implementar. La verdad que algo que a mí un día me dijo y me convenció, me dijo 2 cosas. Me dice, transparencia, como eje transversal a todo. Me dice, si alguien en mi gobierno, me dice, se lleva algo que no le corresponde, no me importa que sea el mejor de los funcionarios, pero yo lo voy a sacar. Y lo tiene que denunciar. ¿Y denunciar? Sí, pero dijo, es lo primero. Y segundo dijo, cuando entremos en el gobierno, lo que haya estado mal hecho, y lo que se haga mal, ¿no? Pero lo que haya estado mal hecho en este gobierno, lo voy a denunciar también. Y de hecho no me sorprendió porque fue Alejandro Arrachea, hace 7 años atrás, cuando fue el primer cambio de gobierno, quien hizo una denuncia respecto a algunos malos usos de los fondos públicos por parte de este gobierno actual en gestiones anteriores. Lo hizo, quedó bastante solo al momento de la denuncia, pero bueno, marcan una línea de pensamiento y una línea creo que de honestidad y de ética que a mí, por lo menos, me hace una diferencia enorme. Creo que ese es el cambio, me parece. Está en la gente que llegue. Esperemos que sí. Vuelve a decir el número de lista. La lista es la 132, está encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli en provincia y bueno, Julio Ruggiero en el ámbito local como candidato a intendente. ¿Y dónde puede la gente ir a buscar la boleta? Estamos en Montreal, casi Constantinopla, nunca me acuerdo el número, pido perdón por eso, pero en Montreal, casi Constantinopla, tenemos un local chiquitito, pero donde siempre hay gente y si no, bueno, nos pueden escribir. Y voy a aclarar esto también, o agregar esto. Nos pueden escribir por las redes, Julio, le estamos armando, tenemos un Facebook y un Instagram de Julio, donde además, más allá de todo esto que yo estoy hablando, de lo que pueda decir Julio, o quien lo escuchó alguna vez o lo vio a Julio, más allá de eso está el contenido de las propuestas, que tal vez hoy no las hablamos porque nos fuimos por otro lado, que me parece mucho más interesante, incluso porque habla de ideologías, pero todo lo que tiene que ver con propuestas están ahí también para que puedan, más allá del número de lista, de nombres, de todo, que puedan saber cuál es lo... ¿Sabes qué pasa? La gente está cansada de promesas y que no se quizás esto que hemos hecho hoy, estuvimos dando lineamientos para que la gente vaya y participe, vaya y
elija con conciencia. Sí. Yo creo que la clave está en los valores de base. Lo hablamos, me permite este agregado, en la charla previa, ¿no? Uno muestra en su accionar, a veces en cosas chiquitas y otras en grandes, los valores que maneja. Y desde ahí, si yo veo una persona que, o un espacio político, que un día dijo, yo esto lo tengo que denunciar porque el mal uso de los fondos públicos tiene que denunciarse, entonces ya me encuentro en algo en común de decir, este no va a mirar al costado por si acaso el día de mañana necesita quien mire al costado en nombre de él, ¿no? Entonces, bueno, esos valores que son los de base, que son los que nos van marcando la línea, una persona que llega al gobierno o llega a un puesto de concejal, ¿sí? Hay gente que tal vez dice, sí, está bien, si cobro la dieta de concejal, tengo que resignar la jubilación y me conviene la jubilación. Tal vez ni siquiera se mete al trabajo de concejal. Julio se metió, es decir, trabaja, está comprometido, le pone el cuerpo, le pone todo, a pesar de que no saca ningún beneficio de nada, al contrario. René, Sí. ha sido verdaderamente un placer para La Pluma volverte a tener. Gracias, Federico, igualmente. Creo que va a servir esto a la gente. Yo trato de tener cosas a veces diferentes que le sirvan a la gente. Ese es el objetivo de La Pluma. Y colaborar con la gente permanentemente. A veces se hace difícil porque esto es muy costoso. O poder manejar un medio en internet se ha vuelto muy costoso. Hace unos años atrás era más fácil. Hoy en día se ha vuelto muy costoso. Y espero de que todo esto que hicimos sirva para que la gente vote con la cabeza y no con los pies. Sí, o por lo menos que empiece, yo siempre digo, despertar esa inquietud. Esto de decir, che, si esta gente, que es gente como yo, gente común, de laburo, me está diciendo esto, no le voy a, ni siquiera pretendo que crean lo que yo digo, pero por lo menos que despierte la inquietud de pregunto, miro, leo, me hago la pregunta de por qué pasa lo que pasa y qué puede haber detrás de esto, y bueno, hacer ese trabajito a conciencia, insisto, más allá de qué boleta pongan finalmente en el sobre, pero de última desde el convencimiento de decir, bueno, voté porque esta persona o esta lista me convence desde este y este otro punto. Y yo creo que cuando hagamos eso, cambia un montón. Dejar de llevar y traer gente con el sobre armado es un cambio también en la política. Puede ser de que esto sirva y una vez más lo vuelvo a decir y que podamos recoger los frutos de lo que se sembró. Esperemos que como sociedad, más allá de los resultados de la elección, empecemos a ver un cambio real. Esperemos que vuelvas otra vez, supuesto, porque este ha sido muy lindo. Bueno, gracias. La Pluma está muy orgullosa de tenerte aquí. Bueno, gracias, Federico. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por esta emisión. En cualquier momento ya saben que La Pluma aparece en la pantalla. Muy buenas tardes.